Buen día. El 14 de septiembre del 2022, la compañía de tecnología educativa Lean Learning presentó en su página web el sexto estudio anual sobre el uso de la tecnología en la educación a nivel mundial, pero me voy a centrar más en México. Hay varias premisas que arroja, pero tomé 3 de ellas, las más importantes para mí. Una de cada 3 docentes cree que la principal ventaja del uso de la tecnología durante la pandemia ha sido crear comunidad entre estudiantes y docentes. Por otro lado, los docentes claman por mejoras de conectividad, infraestructura de información. Y por último, la mayoría de los docentes considera que el uso de las TIC ha mejorado los niveles de motivación en los estudiantes. Estos 3 elementos hicieron en mí pensar en hacer un proyecto de investigación sobre la implementación de las tecnologías para el desarrollo de las competencias comunicativas digitales en el docente. Presentación argumentativa de la tesina para la maestría en educación, seminario de investigación 2. Lo presenta su servidor, Alejandro Enrique Arenaza Villavicencio, asesorado por el Dr. Leonardo Hernández Peña. ¿Por qué comencé con esas 3 premisas? Yo soy docente de educación media superior y esas 3 premisas no las veo palpables dentro de lo que es mi entorno de trabajo, y mucho menos con mis compañeros. Por eso decidí investigar sobre este tema. La fundamentación de mi investigación. Bien, surgen de 2 puntos. El planteamiento de mi problema. La utilización de las TIC, que a partir de hoy así las llamaré, en las herramientas de competencias comunicativas del docente, en este proceso de enseñanza y aprendizaje, también por parte de los estudiantes, es imperable. El COVID llegó prácticamente para evidenciar que este famoso proceso, este famoso método, paradigma, enfoque de trabajo bajo competencias que nos determinaron desde hace años, en el cual nos indican el trabajo de elementos digitales, de herramientas de comunicación con los estudiantes, quedó evidenciado que no es así. Que tuvimos que ponernos de la noche a la mañana y cambiar esta actitud para poder tomar lo que son las herramientas tecnológicas y a través de lo que eran las clases virtuales, implementarlas. Surgen mis 2 preguntas de investigación. ¿Por qué es importante el uso de las tecnologías en el proceso de la divulgación de la ciencia en los estudiantes? Porque prácticamente lo que hacemos nosotros en el salón de clases es eso, divulgar ciencia. No importa si es en ciencias exactas o sociales o química biológicas. Por otro lado, ¿cómo desarrollar estas competencias digitales comunicativas en los docentes para poder divulgar ciencia entre los estudiantes? Dejar ese viejo paradigma del cuaderno, del pizarrón o de la clase magistral donde solamente el docente habla y habla y habla y el estudiante solamente es receptivo. La justificación de mi trabajo parte de que el docente y el estudiante ya estamos en un entorno digital. No es nuevo, es un entorno que ya tiene aproximadamente unos 20 años. Antes, la tecnología era una especie de extensión del ser humano. Hoy es necesaria. ¿Y esto por qué? Actualmente, el diálogo o la comunicación que se trabaja entre el docente y el estudiante es a través de mensajes icónicos, símbolos, grafos. Son métodos reflexivos donde existe infinidad de información en la nube, en la red, pero nosotros debemos de saber discriminar esta información y saber cuál es la correcta y cuál es no. Y eso llevarlo, implementarlo en el proceso de la enseñanza. ¿Para qué? Para que haya este cambio en el paradigma. Aunque mucho se habla de un constructivismo, seguimos todavía en un paradigma tradicionalista. Sin embargo, hoy en día estamos ya inmersos en lo que es el conectivismo. Los objetivos de este trabajo. Identificar y conocer las tecnologías de información y comunicación por parte del docente para el desarrollo de competencias comunicativas digitales. Curioso, a estas alturas
El docente todavía no sabe identificar qué son las TIC. Por otro lado, los objetivos específicos: implementar estrategias comunicativas digitales por parte del docente en este proceso de enseñanza. Nuestro lado: mejorar las competencias comunicativas digitales tanto en el docente como en los estudiantes para poder producir, divulgar, difundir la ciencia. Mi marco teórico. Bien, los ejes que yo investigué respecto a este trabajo es: el conocimiento científico y la apropiación social. Nos define Martel en el 2018 que no debe de ser exclusivo solamente para cierta comunidad científica o personas doctas en las áreas, sino que esta apropiación social debe de estar determinada desde pequeños hasta personas de la tercera edad. Por otro lado, Federer en 2016 nos dice que en este proceso de comunicación entre lo que es el emisor y lo que es el receptor y el canal de comunicación debe de ser favorable, debe de ser entendible, debe ser sencillo y fácil de comprender. La divulgación científica, López en el 2014, determina que debe ser entendible, que ya esos viejos esquemas donde lo que se encontraba o determinaba tardaba en ser conocido ante la comunidad, hoy a través de los medios digitales, en menos de lo que uno piensa, está enterándose de los cambios que suceden en el mundo. La estrategia de la divulgación científica a través de la interactividad y el uso de la Internet, La Puente en el 2018, determina que son ya herramientas digitales las que están inmersas dentro de esta divulgación. No nada más es un proceso de descubrimiento o desarrollo, sino se tiene que divulgar para poder comprenderlas. ¿Qué sería esto sin la multimedia? Precisamente como herramientas que ya tenemos al alcance de la mano. Cualquier joven, cualquier persona puede hacer uso de su celular o de un dispositivo para que pueda observar videos, blogs, animaciones, etc. Rafols y Colomer en 2014 lo determinan a través de un trabajo de investigación sobre precisamente el desarrollo de la multimedia. Butron y Collana en el 2018 manejan lo que es el potenciar las competencias comunicativas digitales del docente. Este desquebrajamiento, llamémoslo de esta manera, donde el docente todavía bajo el concepto del pintarrón, bajo el uso de rotafolios, fotocopias o las pláticas o charlas que terminaban siendo, y todavía a la fecha, monólogos, no determinaban realmente competencias digitales de comunicación. Sí, posiblemente de comunicación, pero no donde la tecnología estaba inmersa. Por otro lado, surgen conceptos que fueron transformándose. Por ejemplo, hablar de TICs hace años se le determinaba porque eran nuevas tecnologías. Hoy ya no son nuevas, son latentes y están presentes. De ahí que ahora viene la adecuación de la TIC, pero a lo que es el aprendizaje, y cambia su nombre no tanto por el sentido del cambio, sino de la adaptación a lo que es las TAC, que son las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento, determinando en la revista APPF Digital en el 2021. Las tecnologías de empoderamiento y la participación, según Magister 2022, nos dicen que los estudiantes ahora, por el producir, por el tener esta tecnología a sus manos, deben de tener esas características y elementos de empoderamiento y poder participar para poder enriquecer el conocimiento. Uno de los últimos términos ya que se está acuñando y utilizando es el de las tecnologías de la relación, información y comunicación, mejor conocidas como TRIC. Nieto lo determina en el 2022. ¿Y en qué consiste? A raíz de todo este proceso en la pandemia, donde tuvimos que estar encerrados, nuestro único medio de comunicación era a través de la tecnología. Y entonces se acuña este nuevo concepto, donde empieza a haber una relación a nivel digital. De hecho, antes se hablaba sobre la relación 1-5, o sea, el de que una persona podía estar comunicado
con 5 personas o conocido con 5 personas a nivel mundial sin que necesidad de haberse visto. Hoy en día, a raíz de la digitalización, estamos hablando de una relación de 1 a 2.5. Esto significa que yo puedo estar conectado con 2.5 de la población mundial sin haberlo visto, a través de estos medios. Todos esos elementos tuvieron que en algún momento verse englobado en lo que es el desarrollo del software educativo y aterrizarlo en lo que es el aprendizaje, hablemoslo así, dentro del aula virtual. Y además, antes de que existiera este proceso, algunos ya utilizábamos lo que era el software educativo como parte de nuestra praxis. ARIA lo determina en el 2005. Es interesante cuando empieza a surgir este modelo de la educación a distancia o la virtualización. Y estoy hablando de un proceso aproximadamente de hace unos 10 años, 15 años, cuando empieza a surgir el Blackboard, cuando empieza a surgir Moodle y otras plataformas, hasta consolidarse las MOOC hoy en día, llega a ayudarnos a través en esta época de la pandemia y todavía pospandémico, estamos hablando en estas fechas del 2023, el uso de plataformas educativas para poder seguir teniendo esta comunicación con el estudiante. Detexis, que es una empresa que se dedica a lo que es el análisis de plataformas, así lo clasifica. Por último, Acuña en el 2017 habla sobre esta transformación del paradigma constructivista, sociocultural, y cómo los medios digitales, cómo las competencias de comunicación se ven inmersas ahora en este proceso de aprendizaje, y lo llama conectivismo. El hablar de la metodología. Bien, el paradigma que decidí trabajar es un paradigma cualitativo, porque es un paradigma de orden social, en el cual procuré ser lo menos objetivo respecto a una postura de una problemática que se evidencia y se vive hoy en el entorno educativo, en el entorno social, en nuestra praxis. El tipo de investigación fue exploratorio. ¿Y por qué? Porque me tenía que remitir a hacer encuestas, evaluaciones, indagaciones, explorar este fenómeno pospandémico y qué tanto impacto tuvo en el docente el haber utilizado las tecnologías cuando hubo un encierro y si las adecuó hoy en día o regresó a sus viejos vicios. La población que decidí trabajar es una muestra de 40 estudiantes de grupo 309 del turno matutino perteneciente a la capacitación de tecnologías de la información y comunicación del tercer semestre, en este caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, donde yo laboro. También, así como a los estudiantes decidí hacerles la evaluación, la investigación, también los docentes que les imparten clase a este grupo, en este caso 9. Entre los instrumentos de evaluación trabajé 3: una entrevista, una encuesta y una observación por participante. ¿Por qué decidí estos 3 momentos? Bien, primera de cuentas, para poder determinar el impacto que tiene las competencias comunicativas y la producción de lo que es la ciencia dentro del salón de clases, necesito evaluar ambos elementos. Tanto por un lado los estudiantes, cómo se adaptan al uso de estas tecnologías, y por otro lado los docentes, cómo producen esta tecnología en favor de ellos y para el aprendizaje de los jóvenes. Bien, hubieron 3 momentos para poder desarrollar esto. El primer momento fue un cuestionario que realicé a una población de 9 docentes, que son los que imparten las materias que tienen a lo largo del semestre. Estoy hablando del grupo 309. Decidí hacerlo digital. Es interesante
pero descubro que el docente tiene un rechazo al sentirse entrevistado. Piensa que es evaluado con morbo, con el hecho de evidenciar que no sabe o que no puede. Así que para evitar este tipo de malos entendidos, decidí hacerlo vía online a través de Google Forms y decidí hacer 17 preguntas concentradas en 10 categorías, que es prácticamente lo que engloba la praxis digital en lo que respecta a cada uno de los docentes. Quise ser lo más claro posible para poder determinar el comportamiento y la actitud en lo que son las competencias comunicativas con el docente. Aquí enlisto esas 10 categorías. Primero enfocándome al docente, luego la frecuencia del uso de sus TICs, luego la habilidad para poder usar esas TICs, luego la confianza que tiene para poder emplearlas, qué ventajas y qué desventajas ven ello, los problemas de la utilización en el uso de las tecnologías, una opinión general en lo que respecta a este tema, si tiene la necesidad de capacitarse, si tiene un desarrollo digital por iniciativa y el uso de sus TICs dentro de lo que es el salón de clase. En el segundo momento, así como decidí evaluar a los docentes, también necesitaba saber qué pensaban los estudiantes. Y me remití a los jóvenes, que en este caso fueron 35 estudiantes los que decidieron participar, a través de una encuesta. Esta encuesta de igual forma se hizo anónima y lo hice de forma digital. Lo coloqué en 5 categorías. ¿Qué recursos tecnológicos utiliza? Para él, ¿qué son las TICs? El uso de las tecnologías en la educación y la producción de material digital. Por último, una vez que ya hubo estos 2 primeros momentos, tanto con los docentes como los estudiantes, el paso del semestre, el buen término del semestre, decidí hacer un tercer momento de entrevista. O sea, ¿qué tanto utilizaste las herramientas digitales después de la pandemia? ¿O regresaste a tus viejos vicios? Curioso, de esos 9 compañeros docentes, solamente 2 de ellos accedieron, a los cuales se les realizara una entrevista. Y esta sí fue una entrevista presencial. Los 7 restantes se sintieron agredidos. Insisto, esa situación de incomodidad, de sentirse evidenciados y de comprobar que regresaron a sus viejas praxis, donde los jóvenes tienen que rellenar cuadernos, donde los jóvenes tristemente tienen que dar la clase porque el docente así lo determina y él en ningún momento es participativo, el ya no utilizar la tecnología, crean prácticamente pues ver que no importando la situación tan drástica que existe en nuestra vida, el docente sigue arraigado a viejas praxis. Más adelante, en mis conclusiones determinaré por qué pienso que el docente sigue siendo así. Respecto a los resultados y conclusiones. Bien, estas son las preguntas que yo le hice a los estudiantes respecto a cómo los categorizas en lo que es recursos tecnológicos. Les preguntaba si sabían que era un recurso tecnológico y cómo lo utilizaban en clase, por lo cual ellos respondieron que sí. Me hicieron mención de algunos de ellos. ¿Qué medios tecnológicos existen en la institución educativa? Más que todo ellos hacían mención, pero de los medios que utilizaba el docente, no en sí en los que tuviera la institución educativa, porque en sí en este caso el plantel carece de tecnología. Aunque está presente, su tecnología ya es obsoleta. Entonces
no es fiable, por llamarlo así, o confiable. Respecto a las herramientas virtuales que siguen utilizando, aún estando en clases presenciales, en cuestiones virtuales sí identificaron qué herramientas trabajan. Esto indica que del 100%, o sea, de los 9 docentes que les dan clases, al menos 7 de ellos siguen trabajando con herramientas. Curioso, hablamos mucho de lo que son las TIC, pero me entró la duda de saber si realmente para ellos saben qué es eso. Y sí supieron identificar, pero como ejemplo TAC, que es centrado hacia lo que es el aprendizaje, no supieron, no lo tienen definido. Sin embargo, sí existe en lo que es la praxis, aunque no conocen el término. Bien, respecto a la utilidad que ellos ven en las TICs dentro de lo que son sus actividades escolares, para ellos es más viable el hecho de utilizar estas herramientas y no regresar a viejos esquemas tradicionalistas. Se quejan de llenar y llenar y llenar hojas de libretas, cuando que para ellos todo eso lo pueden resumir a través de infogramas, videos, animaciones, presentaciones. Sin embargo, los docentes, por miedo al desconocimiento de no saber hacerlo, no se lo solicitan a los jóvenes. ¿Estás de acuerdo que en el uso de estas herramientas puede reducir la apatía? Curiosamente, en la pandemia, los jóvenes, al ver que este tipo de producciones, como videos, como podcasts, los motivaba, los animaba y generaban vínculo con otros, se sentían interesados en las materias, producían, comprendían, aprendían. Después de la pandemia, al ver que ya no existe una solicitud de este tipo de productos, vuelven otra vez a ese proceso de disque estudio, disque trabajo. Y lo peor, vuelven al proceso de clonar información o del copia y pega. Ya no producen. Entonces genera, en vez de empatía, apatía. Respecto al usar la tecnología de forma correcta, algunos de ellos comentaban que prácticamente los docentes no les dan esa pauta de poderles indicar cuáles son los elementos correctos para poder analizar la información, darle prioridad a la que verdaderamente es importante y a la que prácticamente es una basura, y ellos de una u otra manera pues indagando o acercándose a las personas de conocimiento respecto a cómo determinar la fiabilidad de la información, tuvieron que aprender. Respecto a que si tienen herramientas tecnológicas en casa, la mayoría determinan que sí, ya sea un celular, una computadora e internet. Respecto a producir material digital, por parte de ellos, lo han hecho, han producido. Se puede decir que interesante, de una forma autónoma, a través del autoaprendizaje, han indagado, han investigado y han aprendido a desarrollar productos. Ya se hace videoblogs, blogs, páginas, infogramas, animaciones, presentaciones. Son conocedores de lo que es el material digital. Eso fue respecto a lo que sucedió con los estudiantes, pero necesitaba yo también saber qué pensaban los docentes. Y curioso, en los docentes se arrojó el hecho de que saben de tecnología, saben que existe, saben que está ahí, pero son temerosos de usarlo. ¿Y por qué? Caso curioso. Si estamos hablando de docentes con un promedio de 15 años a más de 20 años como servicio, tienen miedo de encarar lo nuevo y deciden, en su zona de confort, seguir trabajando
con los viejos métodos. Por la pandemia tuvieron que aprender 2, 3 herramientas para poder subsanar este problema. Pero realmente que se hayan comprometido al aprendizaje no fue así. Lo poco que aprendieron de tecnología fue porque hubieron la necesidad de crear cursos emergentes como el uso de Teams o de plataformas digitales para que ellos pudieran a través de estas plataformas tener comunicación con los estudiantes, pero poder producir material, no. Podríamos decir que lo máximo que se llegó a producir fueron presentaciones de PowerPoint. Lo demás se llegó a determinar elementos como hazme tu tarea en una hoja, le tomas fotografía y me lo envías. Cuando que a través de otras herramientas se podría haber subsanado. También se quedó más que evidenciado el hecho de que los compañeros docentes no saben utilizar herramientas. ¿Esto qué significa? Por ahí tuve una experiencia de una compañera que le decía a sus alumnos, ¿saben qué, jóvenes? Conecten por favor mi computadora al cañón porque yo no lo sé hacer y no quiero pasar vergüenzas en frente de ustedes. Sin embargo, la compañera nunca se comprometió a aprender y con esta postura siempre estuvo a lo largo de este regreso a clases presenciales. El manejo de las herramientas tecnológicas para ellos es un compromiso muy grande. Esto sin contar el hecho de que no están en la postura de poder invertir en beneficio para su praxis docente. Lo ven como un gasto. Sin embargo, esas herramientas digitales que se pueden adquirir y esas herramientas de comunicación digitales con los estudiantes es un plus más de lo que sería su práctica docente. Sin embargo, están reacios a no querer hacerlo. Dentro de su opinión general, ellos consideran que las tecnologías de la información y comunicación son importantes, son necesarias, pero no las usan. Hay incongruencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Dentro de la necesidad de la capacitación, solicitan capacitaciones sobre cursos en el uso de herramientas, tanto digitales como software, como hardware. Es interesante que aunque se les presenta estas oportunidades, y lo digo porque yo en lo personal presenté 3 propuestas de curso para capacitar a compañeros docentes, los que llegaron fueron compañeros administrativos. Excusas, miles. Es interesante, pero sí existen las herramientas para poder actualizarse, pero no lo desean. Dentro de su material didáctico, como bien lo comentaba, lo máximo que han llegado a producir son presentaciones de PowerPoint. Pocos de ellos van un poco más allá, como crear podcasts, canales, sus videoblogs, videos, etc. Pero son pocos. El tercer momento, una vez pasado todo lo que fue el semestre, ya para cierre, estos 2 compañeros que amablemente accedieron para que yo pudiera entrevistarlos, les hice estas 5 preguntas simples, concretas. ¿Para ti hoy en día es importante? Sí, para ellos sí lo definieron fuertemente. Tan es así que ellos ya es parte de su praxis, parte de sus planeaciones el uso de la tecnología. ¿Motivas a los estudiantes? Lo hacen y lo han hecho a un grado tal que lo que producen los jóvenes, ellos lo exponen a otros planteles, a otros niveles. Respecto a cómo valoran el avance o el retroceso, podré yo asegurar, y ellos lo confirman, que es el poco porcentaje que existe de docentes que se comprometen por avanzar, por aprender. Salen de su zona de confort. ¿A qué crees que se deba que los compañeros docentes tengan rechazo? Al miedo.
a la comodidad. Y ahora viene también otro comentario que, aunque no lo plasmo dentro de mi trabajo de investigación, hace poco lo analizaba. El subsistema educativo ha creado en los docentes un adoctrinamiento al uso tradicional de las herramientas. Efectivamente, cuando digo adoctrinamiento es, si me pongo a analizar o a revisar los planes y programas de estudios que generan mis compañeros cada inicio de semestre, es una fotocopia del anterior. No hay una transformación, no hay un cambio. Bueno, para no hacer más abundante este punto, ni tan siquiera hay una innovación o creatividad. Siguen estando tan tranquilos de no complicarse la vida en no inmiscuir la tecnología. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque curioso, los programas de estudio que vienen de México no determinan que al docente se le force, llamémoslo de esta manera, a usar tecnología. Simple y sencillamente son grandes contenidos donde le deja al docente la iniciativa para poder desarrollar sus planes sin que se complique la vida. Por eso, al no sentirse forzado, al sentirse en su burbuja, no le interesa el aprender, no le interesa el avanzar. Y por eso tiene rechazo ante la tecnología. ¿Qué futuro ves en el uso de la tecnología para el campo de la docencia? Mucho. Es más que determinado y ellos lo dijeron. Hoy en día, insisto, la tecnología ya no es como que un extra de lo que se tenía que aprender. Hoy es parte ya de lo que nosotros en nuestra práctica docente, en nuestras planeaciones, en nuestras actitudes dentro del salón de clases tenemos que utilizar. ¿A qué conclusiones llego? Número 1. El docente ya no puede estar al margen de la era digital que estamos viviendo. Tenemos que inmiscuirnos en ello, tenemos que cumplir esas herramientas, tenemos que estar en ellas inmersas. Es curioso, debemos de quitarnos esa idea de que invertir en tecnología no es invertir, sino es gastar. Y no es así. Si se hace un análisis o una evaluación hacia los compañeros, se puede decir que el 100% de ellos tiene computadora. Y no lo vio como un gasto, sino como parte de sus herramientas de trabajo. Bueno, pues así como es una computadora, también son los programas. Pero también otra inversión, que es el hecho del aprendizaje, para poderlo poner en práctica con los estudiantes y lograr un aprendizaje más significativo. Y sobre todo, el desarrollo de las competencias comunicativas digitales con ellos. El rol del docente en la actualidad debe de ser orientador y un intermediario entre lo que es el aprendizaje significativo. ¿Esto qué implica? El docente ya no puede ser un personaje, por un lado, siempre permanente. O sea, desde que empiezo hasta que terminas mis clases, constantemente estoy presente y hablando y diciendo y haciendo y no utilizando ninguna herramienta digital como apoyo. Los estudiantes, está comprobado científicamente que al cabo de 10 minutos de estar escuchando a una persona hablar, al menos a nivel medio superior, empiezan a perder interés. Si el docente utilizara las herramientas tecnológicas y digitales necesarias para poder tener a los estudiantes cautivos, otro fuera el tipo de aprendizaje que existiera. Las tecnologías no llegaron para reemplazarnos. Las tecnologías no funcionan en el sentido de poner una película de 50 minutos y con eso la clase concluyó. No. Lo que es la tecnología es una herramienta
no es un sustituyente. Esto me permite tener un desempeño más eficaz. Para ello, necesito ser consciente, claro está, de aprender a utilizar estas herramientas. Y esto transmitirlo a mis estudiantes, porque precisamente uno de los elementos que hoy en día se están comprobando es que las empresas, si no están aceptando a cierto nivel de personal, es porque no vienen con los conocimientos que realmente necesita la empresa. Y en este caso, el hablar de conceptos de tecnología es parte fundamental para ello. Otro de los elementos que concluyo es que el docente, en su discurso, no es congruente. Por un lado, pide una capacitación y una actualización en herramientas tecnológicas y digitales. Pero por otro lado, cuando se le ofrecen, no las toma. Decide en su zona de confort seguir viviendo. Sin ser ofensivo, podría decir que de mis compañeros, de los 9 compañeros que debía de haber sido evaluado al final, pues al menos un 70% son chambistas. ¿Y esto qué significa? Mi horario de entrada es a las 7, mi horario de salida es a las 2 de la tarde. No cuenten conmigo para más. Aunque los cursos sean gratis, aunque haya la disponibilidad, aunque haya las herramientas, es triste. E insisto, parte de esta situación se debe a ese adoctrinamiento que existe por parte del sistema educativo. Necesitamos aprender a desaprender. ¿Para qué? Para poder mejorar. Mis recomendaciones. La primera, intercomunicación digital. Que el compañero docente aprenda a utilizar herramientas de comunicación digital sin ningún problema. Recomendaciones número 2. Procesamiento y acceso a la información. Que no solamente sea copiar y pegar, o que entre a una página y no le dé el valor a la página y a la información que ésta emana. Por lo tanto, deberá aprender a discriminar la información, a la literacidad de la información, a saber cuáles son los sitios confiables. Número 3. El manejo de la seguridad informática, tanto para él como para los estudiantes. Hoy en día, ya que todos los elementos que podemos encontrar en Internet son abiertos y algunos pueden llegar a dañar. Número 4. El manejo integral de herramientas multimedia. Cuando hablo de multimedia es aprender a hacer cuadros sinópticos, infografías, pósters, videos, podcasts, presentaciones, entre otras cosas más. No se necesita de un docente, ni de un instructor para aprenderlo. Un ejemplo, tenemos a la biblioteca más grande, YouTube, y de ella podemos ir aprendiendo, si es que tenemos la iniciativa para hacerlo. Número 5. El manejo del hardware y del software. El saber determinar que la computadora que tengo, cuánto puede servirme, qué puedo lograr con ella al igual que el móvil, y utilizarla en mi práctica docente, dentro del salón. Número 6. Creatividad e innovación. Ser nuevo en un proceso de aprendizaje y de enseñanza. Motivar a los jóvenes, ver la dinámica que existe por mi parte de crear contenidos creativos y que innoven en el aprendizaje de los jóvenes. Y por último, un pensamiento crítico, en el cual ya vivamos bajo un paradigma de resolución de problemas y de toma de decisiones, tanto nosotros como docentes, como de los estudiantes. Agradezco en especial a Dios por esta oportunidad, por el fin de terminar mi investigación y presentarla hacia las personas que esto compete. Agradezco su amabilidad y su disposición. Muchas gracias.